Sí, en tu iglesia, por favor. Aprovecho de recordarles de que puedan poner en silencio ahí su celu o en vibración para no interrumpir el momento de la palabra. Y también saludamos a todos nuestros amigos que nos ven. Recuerde que el miércoles de cada semana sale grabado el mensaje. Hay algunos hermanos que están en trabajos que les toca los domingos y por X situación algunos domingos no pueden congregar, pero bueno, de esa manera pueden seguir conectados a lo que estuvimos hablando en esta casa y a lo que el Señor nos ha traído para compartir. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Quiero arrancar con una imagen de una persona que seguramente alguno conoce. No sé si lo ven por ahí. ¿Cuántos conocen a este viejito? ¿Lo conocen? Bueno, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un abogado político y activista de Sudáfrica. Nació en el año 1918, si no me falla la memoria, sí. Y luchó desde que creció, luchó por abolir lo que se llamaba en ese momento en Sudáfrica el sistema apartheid o algo así, que lo que representaba era una forma en la cual el sistema político estaba organizado para poder darle ciertos derechos a personas de acuerdo a la raza que tenían. Entonces, las personas, por ejemplo, de color podían tener una educación, podían tener un tipo de trabajo, podían tener un tipo de derechos, podían algunos votar, otros no. En cambio, otras personas tenían otro, entonces diferenciaban los derechos que podían acceder las personas, los miembros de esa nación, los ciudadanos de esa nación, de acuerdo a la raza. Entonces se levantó Nelson Mandela en contra de esa diferenciación, se levantó contra el sistema porque no era algo local, sino que la nación de Sudáfrica se regía bajo ese sistema y eso le valió estar preso durante 27 años. Durante 27 años estuvo encarcelado justamente por rebelarse contra la injusticia, podríamos decirle de alguna manera, que había en ese sistema. Cuestión que en esa prisión que estuvo, fue una prisión llamada Robben Island, donde estuvo 27 años, y había un carcelero en particular que trataba muy mal a los presos políticos, como era el caso de Mandela, y lo verdugueó, mi hermano, durante los 27 años que estuvo encarcelado, lo verdugueó, lo trató mal, lo maltrató. Me hacía acordar la película, no sé si alguna vez la vieron, Condena Brutal, de Stallone, no sé si la vieron, viejita. Pero cuando va a la prisión que lo maltrataban y lo... Bueno, yo me imaginaba, cuando leía la historia, me imaginaba algo así, ¿no? 27 años que te estén hostigando, que ya estás preso por algo injusto y encima te estén hostigando, te estén maltratando. Y era una persona que no había cometido ningún delito, entre comillas, no era un asesino, no era una persona mala en sí, sino que... Pero bueno, durante 27 años estuvo siendo hostigado por su carcelero. Cuenta la historia que cuando él sale de prisión, termina su pena, llega a ser presidente de Sudáfrica. Y cuando llega a ser presidente de Sudáfrica, una de las primeras cosas que hace es organizar una cena con muchas personas importantes del gobierno, obviamente, e invita a ese carcelero a la cena. Cuando la gente que estaba con él, sus allegados, familia, conocidos que medianamente sabían la historia, se dan cuenta de quién era, quedó un silencio. Viste que ese dicho que dice la tensa calma, cuando pasa algo que se corta el silencio con un cuchillo, bueno, habrá quedado un silencio así, y en ese momento se levanta Nelson Mandela y dice una frase que me gustó mucho, se la leo textual, dice: este hombre fue uno de mis carceleros, pero hoy está aquí como mi invitado, porque la misericordia tiene más poder que el odio. Y a partir de ese momento, imagínense la vergüenza del muchacho ese, del carcelero que habrá tenido, pero una mezcla de vergüenza, de emoción, de todo sentido y también de agradecimiento por lo que estaba, la lección que estaba recibiendo. Cuestión que a partir de ese momento en Sudáfrica comenzó un tiempo de restauración en la nación. Obviamente Mandela pudo desarmar todo eso que estaba antes, pero lo interesante es que él eligió el perdón y la misericordia para proponer algo diferente en su país.
promover algo distinto, y eso le permitió construir una reconciliación en toda su nación. Y les cuento esta historia breve porque hace un par de semanas el Señor me viene hablando en los devocionales acerca de la misericordia, pero de la misericordia en el reino de Dios, porque esto de lo que estamos viendo es misericordia humana. Pero ¿cómo es la misericordia o cómo funciona la misericordia en el reino de Dios? Misericordia es un sinónimo de compasión que alguna vez les he hablado. Compasión, para aquellos que no estuvieron, es la lástima que podemos sentir por algo que le pasa malo a alguien, pero accionar en frente a eso. La compasión moviliza nuestro corazón para poder hacer algo por quien necesita hacer algo o por quien necesita nuestra ayuda. Eso es la compasión. Y hay una compasión dentro del reino de Dios, y en esta mañana o en estos 2 domingos vamos a conocer a través de palabras de Jesús de qué se trata la compasión en el reino de Dios, o la misericordia, mejor dicho, a través de estos 2 mensajes o de este mensaje que voy a darles en 2 partes. Y la primera parte es hoy, que he titulado La bendición de la misericordia. Y quiero invitarte a que me acompañes a Mateo capítulo 5 y 6. Vamos a trabajar en estos 2 capítulos este domingo y el domingo que viene. Mateo capítulo 5, verso 43 en el final. Y vamos a leer un versículo, 2 versículos del capítulo 6, y la semana que viene vamos a terminar de trabajar este mensaje. Comenzamos por Mateo capítulo 5, verso 43. Y cuando me dicen amén y lo tienen, comenzamos a leer todos juntos la palabra. Muy bien, me gustó. Vamos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer por partes. Son poquitos versículos, pero vamos a ir desmembrando esto que está recontra interesante. Dice la palabra, hablando Jesús a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando, lo cual nos habla a nosotros de manera directa. Dice, ¿han oído la ley que dice, Jesús, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Volvemos a leer los 2 versículos. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Dejemos en pausa un momento. Hablemos un poquito de contexto antes de avanzar. Resulta que cuando empezamos a leer este capítulo, desde el principio, vamos a darnos cuenta de que Jesús empieza el capítulo hablando de las bienaventuranzas, que en algún momento he predicado. Bienaventurados aquellos que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu, etc. Y Jesús viene hablando de eso, comienza hablando con las bienaventuranzas, y después empieza a hablar de varios temas difíciles, por lo menos. Empieza a hablar luego de las bienaventuranzas, habla acerca de el adulterio, el enojo hacia los demás, habla también del divorcio, tema durísimo, tema complicado, y habla también de la venganza. Todo desde la mirada bíblica hacia cada uno de esos tópicos o de esas ideas. Pero en el final habla lo que vamos a ver hoy, y es como una especie de conclusión de todo lo que fue diciendo al principio del capítulo. Y esto que vamos a ver tiene que ver específicamente, como acabamos de leer, cómo debemos actuar con nuestros enemigos. ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las palabras de Jesús, respecto a nuestros enemigos? Y antes de meternos en los detalles, quiero darles 2 comentarios para que podamos entender mejor lo que vamos a ver en unos momentos. El primero tiene que ver con la idea de los enemigos. Jesús usa la palabra enemigos porque en ese momento el concepto de enemigo estaba presente en la cultura. Recuerden que esto es el comienzo del Nuevo Testamento. De hecho, entre paréntesis, los judíos de ese tiempo estaban siendo controlados por enemigos de alguna manera, por decirlo de alguna forma, que eran los romanos. O sea, estaban ellos hostigándolo. Pero antes, si vamos al Antiguo Testamento, vemos una constante, como venimos viendo en los gigantes o en la historia de David. Siempre vemos que el pueblo de Israel estuvo rodeado de enemigos. Entonces la figura de enemigos era entendible, fácilmente entendible por los que escuchaban, y por eso Jesús usa la palabra enemigos, como para poder decir la persona que más tengas en contra, de alguna manera. Ahora, cuando vamos a este tiempo, nosotros hoy, y en Occidente sobre todo, no tenemos
enemigos, por decirlo de alguna manera, tal como los tenía, sí, la época bíblica, como por ejemplo existe hoy en otros sectores, en Oriente. Hoy hablamos en Oriente, por ejemplo, Rusia contra Ucrania, hablamos los palestinos contra los israelitas, o sea, seguimos teniendo ese ambiente, pero hoy aquí en nuestro occidente no hay. Pero, si bien no hay enemigos literales, hay personas que muchas veces se levantan contra nuestra vida o con las cuales podemos tener diferencias. Hoy por temas políticos, derecha-izquierda, hoy por temas de religión, ¿no? Por una fe, por una situación, o personas que simplemente se levantan contra nuestra vida y nosotros no sabemos por qué. ¿Cuánto le ha pasado esto? Podríamos entrar en esa línea de pensar, cuando la palabra dice enemigos, pensemos en esas personas que tienen algo contra nosotros y yo nunca le hice nada, no sé por qué no me banca, no sé por qué no hago esto o por qué sucede lo otro, pero bueno, pensemos en esas personas cuando la palabra diga enemigos. ¿Comparten conmigo? ¿Estamos acá? ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Ahora, sigamos adelante con un segundo detalle. Lo segundo que le quiero detallar tiene que ver con el odio a los enemigos, que acá lo dice Jesús. Y dice algo interesante, porque como leímos recién, Jesús dijo que la ley de Moisés establecía: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y yo me puse a pensar algo que tal vez piensen ustedes, y es: ¿dónde la Biblia dice que puedo odiar a mi enemigo? ¿Dónde dice la Biblia que puedo odiarlo? Que me lo quiero anotar acá en el pecho, ¿no? Odio a mi enemigo, ¿no? Me hago una remera con el odio a mi enemigo, pero cuando nos fijamos en la Biblia, no hay un versículo específicamente que diga, pero ¿por qué lo dijo Jesús entonces? Y acá está lo interesante. Jesús lo menciona en ese momento porque, como les decía antes, era algo que se consideraba entendible en ese contexto. Cuando uno va al libro de Levítico, por ejemplo, 19, 18, yo se los leo, para ver lo que dice la ley que Jesús cita. Jesús dice, como dice la ley, y vamos a ver lo que dice la ley. Bueno, la ley dice, verso 18 de capítulo 19 del Levítico: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Por lo cual no vemos que dice que podemos odiar a los enemigos, pero Jesús lo dice por lo que les comentaba antes. Como ven, no hay motivos para odiar a nuestros enemigos, pero el espíritu de las palabras de Jesús eran algo entendible en ese contexto. Entendible desde la cosmovisión que tenían los israelitas. Como les decía antes, los israelitas vivieron un tiempo, pero Jesús vino a mejorar lo que ellos vivieron. Entonces, de alguna manera trataba de decirle: se entiende esto, se entiende que puedan odiar a sus enemigos, pero, y acá es donde se levanta Jesús, para cambiar la forma de ver, para cambiar la premisa, para cambiar la norma de lo que la palabra establecía. Él dice: levanta la vara. No alcanza con amar a nuestro prójimo que nos cae bien. No alcanza con solamente amar a aquel que no nos hace nada. Yo digo: amá a tus enemigos. No basta solo con no odiarlos, porque no odiarlos sería hasta un poco mejor, no más fácil. Decimos: bueno, Señor, yo no los odio, no les tengo bronca. Bueno, Jesús dice: no importa si le tenés bronca o no. Jesús dice: amalos. El amar es más que odiar y es más que tenerle misericordia. Pero ¿saben qué es lo interesante de la misericordia? Que la misericordia es una puerta de entrada para luego terminar amando. Porque si yo no puedo tener compasión por el que sufre, no puedo tener compasión por aquel que me hizo algo, no puedo tener compasión por cualquier persona, es muy difícil que pueda llegar a amarlo si no tengo compasión. Resumiendo entonces, en esta primera parte, Jesús nos llama a ser misericordioso con todos, incluyendo nuestros enemigos, y luego terminar amándolos. Pastor, complicado. Y sí, no le voy a decir que es fácil, no le voy a decir que es sencillo, pero es lo que la palabra de Jesús nos dice. Ahora, para darnos una ayuda,
Jesús a continuación nos va a dar 3 razones de por qué tenemos que amar a nuestros enemigos. De por qué estamos llamados vos y yo como cristianos a amar a nuestros enemigos, por más de que suene tan difícil de hacerlo. Y acá Jesús nos da la primera de estas razones que vamos a ver a continuación. Y comencemos leyendo del verso 43 todo junto para no perder el sentido del texto. Dice la palabra nuevamente: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Pausa. La primera razón por la cual vos y yo estamos llamados a caminar en el reino de Dios, en misericordia hacia los demás, para terminar amándolos, es porque nuestro Padre lo hace con nosotros. El pasaje dice que Dios da luz, da vida, da oportunidad en el mundo a los buenos y a los malos. La vida es una oportunidad que Dios da a los buenos y a los malos. Y esto es importante porque esa vida, ese sol, como estábamos leyendo recién, significa que hay misericordia en Dios para todos. Por eso la palabra dice que las misericordias de Dios se renuevan día a día. Todo el tiempo el Señor renueva esas misericordias en el tiempo de la gracia para que los buenos y los malos se acerquen a Él, estén en comunión con Él, hagan lo que a Él le agrada. Y de la misma manera estamos llamados, mis hermanos, a hacerlo nosotros. Jesús afirma este principio en Juan capítulo 5, verso 19. Dice Jesús: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. No sé si alguna vez pensaron o dijeron, es algo bien característico, pero sale muy natural, de cuando ven a los hijos o una familia, conoces una familia y ves que sus hijos van creciendo, empezás a ver cómo en los hijos se identifican cosas de los padres, buenas o malas. ¿Cuánto le ha pasado esto? Y sale esa frase conocida: mirá, es igual que la mamá. Bueno o malo, ¿no? No sé qué es igual. Pero digo, puede ser igual que la mamá o mirá, salió igual que el padre. ¿A cuánto les ha pasado eso? Salió igual que el papá, mirá, es igual que el papá. Y muchas veces esa frase no tiene tanto que ver con lo físico, sino tiene que ver con la personalidad, con lo que ese niño, esa niña, ese joven o ese adolescente, lo que sea, transmite, como lo transmite su papá o su mamá. Esto es lo que estaba diciendo Jesús y es lo que de alguna manera nos relaciona o se relaciona este primer principio. Por eso, si nuestro Padre Celestial tiene misericordia con todos, como acabamos de leer, nosotros de la misma manera, mi hermano, estamos llamados a hacer lo mismo. Si nuestro Padre tiene misericordia con todos, nosotros también tenemos que tener misericordia con todos. Si nuestro Padre bendice, nosotros también bendecimos, no maldecimos. Si nuestro Padre ama, nosotros también amamos. No sé si alguien dice amén a eso. Tal como Jesús decía que hacía lo que su Padre hacía, nosotros como hijos también de Dios estamos llamados a hacer lo que nuestro Padre Celestial hace. Y no solo eso, sino que el pasaje agrega algo más. Dice que aparte de amarlos, debemos orar por nuestros enemigos. Y esa oración por nuestros enemigos no es para que se le pinche el auto. Señor, que se le pinche la rueda a ese filisteo que me hizo. Acordate, Señor, de lo que me hizo. La justicia es tuya, ¿no? Y empezamos a tomar, no, el Señor es justo. Señor, hace... No es eso. Ni tampoco es, Señor,
que le salga mal para que venga a pedirme perdón. Que se sienta mal para que venga a pedirme, no, y venga a reconciliarse conmigo. No, esa no es la oración. Porque para eso estamos primero a orar, ¿no? El primero, sí, pastor, sí, yo quiero orar, yo quiero orar. No estamos para eso. Ese no es el espíritu que Jesús está diciendo. Lo que está diciendo Jesús es: amá a tus enemigos y orá para que ellos se acerquen a mí. Para que ellos se puedan reconciliar conmigo. Para que ellos, si son personas malas, se conviertan en buenas porque me han conocido. Y puedan tener una oportunidad de transformar su vida como la has tenido vos. Esa es la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? La semana que viene vamos a ver un poquito más ampliado esto. Entonces, resumiendo este punto, tal como dice el pasaje, cuando imitamos a nuestro Padre, dando misericordia y amor a todos los demás, como Él lo hace, aún aquellos que están en contra nuestro, porque podríamos considerarlos nuestros enemigos, dice la palabra que estamos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando estamos haciendo lo que hace nuestro Padre, como veíamos recién, que cualquiera identifica de quién es hijo, nosotros también, los demás van a identificar que somos hijos de Dios porque hacemos lo que nuestros padres hacen. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay acá dispuestos a imitar a su Padre Celestial? Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso al Señor. Pero sigamos, porque esta es la primera razón. La segunda está en el verso 46. Dice Jesús: si amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Podría ponerle ahí cobradores de impuestos políticos. La segunda razón por la cual debemos tener misericordia es porque somos diferentes al mundo. Jesús lo que está tratando de decir acá es: muchachos, a ver, en el mundo, hasta el corrupto más grande ama a su amigo, o sea, le hace bien a su amigo. ¿Qué tiene de bueno eso? Nada. Absolutamente nada. En el mundo, nosotros nos regimos por hacer bien al que nos hace bien y hacer mal al que nos hace mal. Y a veces es interesante porque esto sale hasta natural, mi hermano. Con la persona que te va llevando más o que te va llevando bien, decís: ay, qué bien que me cae esta, me encanta estar con ella, qué buena que es, porque te está llevando bien. Sale natural. Pero Jesús lo que está diciendo es: en el reino de Dios somos llamados a diferenciarnos de lo normal. Lo normal es que te caiga bien y vos te lleves bien y le hagas el bien. Lo anormal es que te lleves mal y le hagas el bien. El pastor y escritor Bonhoeffer puso una frase que me gustaba, que se la quiero compartir. Dice: Dios nos llama a vivir de tal forma que lo extraordinario sea la marca que tenemos como cristianos. Dicho de otra manera, mis hermanos, estamos llamados a hacer lo que nadie hace. Porque lo que hacen todos no tiene ninguna gracia. En cambio, lo que nadie hace es lo que nos diferencia a nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la diferencia. Pero hay un detalle más. El pasaje menciona algo de la recompensa que el Señor tiene en relación a lo que hacemos. Jesús pregunta: ¿qué recompensa tiene hacer lo que hacen todos? Es una pregunta retórica, la respuesta es ninguna. Si no, todos serían recompensados, pero no tiene ningún sentido hacer lo que hacen todos los demás. La recompensa está en hacer lo que nadie quiere hacer. En hacer lo que está en contra a lo que nosotros querríamos hacer. En hacer lo que está en contra a lo que nos hicieron a nosotros. Quiere decir que la recompensa en el reino de Dios no está dada por hacer lo normal, sino que está dada por hacer lo anormal, lo diferente, lo extraordinario. Por eso, mis hermanos, en este tiempo, en este 2025, miremos hacia adelante, entendiendo este principio, y extendamos misericordia a todos. ¿Para qué? Para diferenciarnos de los demás. Y de esa manera estaremos procurando o promoviendo una recompensa de parte de Dios, porque la recompensa vendrá justamente en nuestras vidas por hacer lo que nadie hace, por estar donde nadie quiere estar, por decir lo que nadie dice. Eso es lo que hacen los hijos de Dios.
sigamos un poco más. Verso 47. Si eres amable, dice Jesús, solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias con cualquier otro o de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Hay algo interesante. Acá Jesús continúa con lo anterior, con lo que leímos en el versículo anterior, remarcando que no tiene nada destacable hacer lo que hacen todos, pero agrega algo más. Y nos da la tercera razón por la cual debemos tener misericordia con todos. Y es porque debemos ser perfectos como nuestro Padre. Pastor, se murió todo. Perfecto. No llego ni a la P de perfecto. Pero hay que entender bien esto, mis hermanos. ¿Qué se refiere perfecto? Acá perfecto, la palabra perfecto en este pasaje, en este versículo, no tiene la connotación que nosotros pensamos cuando pensamos en algo perfecto. Cuando nosotros pensamos en algo perfecto, pensamos inmaculado, sin problema, que no se equivoca. ¿Quién es perfecto? Una persona que hace todo bien, que no falla, que no peca, no hace nada. Bueno, eso no es perfección desde lo que está refiriéndose Jesús. Una palabra que aplicaría bien en vez de perfecto, un sinónimo podría ser completo. Lo que la palabra te está diciendo es: si sos misericordioso como tu Padre, estarás completo. Serás cristiano completo. De acuerdo a todo lo que vimos, para ser perfecto o completo como nuestro Padre, debemos amar a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen y mostrar misericordia tanto con amigos como con enemigos. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Ahora la pregunta es: ¿de qué forma? Esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene un poquito más profundo, pero quiero darle un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, el perdón dentro del reino de Dios. Esto se ve muy claro en el capítulo 6, verso 14. Yo se lo voy a leer, pero como les decía, la semana que viene vamos a profundizar un poco más en esto. Jesús, cuando enseña a orar, en el capítulo siguiente, el famoso Padre Nuestro que se conoce, en un momento dice lo siguiente: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Acá vemos que hay una conexión directa entre el dar perdón y recibir el perdón. No podemos recibir la misericordia de Dios y luego no mostrar misericordia a los demás. No podemos recibir el perdón de Dios y luego no dar ese perdón a aquella persona cuando tengo que dar perdón. Si bien no ganamos el perdón al perdonar a los demás, Jesús dice que nuestro perdón hacia otros es esencial para recibir el perdón de Dios. Cada día, mis hermanos, cuando nos levantamos, como hablábamos antes, recibimos una oportunidad de parte de Dios. Recibimos bendiciones, recibimos vida, recibimos salud, recibimos la oportunidad de poder hacer las cosas de manera diferente. Recibimos perdón, recibimos compasión, recibimos misericordia. Y eso mismo que recibimos es lo que estamos llamados a dar a los demás. Por eso en el libro de Mateo, unos capítulos más adelante, en el capítulo 10, Jesús dice algo en relación a esto mismo. Cuando envía a los discípulos a extender el reino, les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a todos o a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Y acá está el detalle: den tan gratuitamente como han recibido. En otras palabras, mis hermanos, lo que nos está diciendo en este último punto Jesús es: iglesia, tenemos que dar de lo que el Señor ya nos ha dado. Tenemos que dar el perdón, la misericordia y el amor que el Señor nos ha dado. Todo lo que hemos recibido gratis de Dios, eso debemos dar a los demás. Y si lo hacemos desde el punto de vista de Jesús, seremos completos en su reino. Estaremos más completos, estaremos en plenitud, estaremos en sintonía con lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos aceptan este desafío de parte de Dios? A esto nos llama Jesús. A dar de lo que hemos recibido. Muchas veces tenemos
tendencia natural de pedir más que de dar, de pedir perdón o de pedir no el perdón, sino pedir que me perdonen, pedir que nos den, pedir que me ayuden, pedir que el Señor me bendiga, pero siempre en la Biblia el sentido y el funcionamiento del reino es al revés. Por eso la palabra dice que es mejor dar que recibir. Y si todos en esta casa estamos por gracia de parte de Dios, ¿cómo no vamos a perdonar a otros? ¿Cómo no vamos a bendecir a otros? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos y compasivos si el Señor lo ha sido con nosotros desde que lo conocimos? No sé si alguien dice amén. La semana que viene veremos cómo caminar de manera práctica, cómo podemos llevarlo a la práctica, cómo podemos empezar a implementarlo a partir del día siguiente, la vida en misericordia. Pero para terminar, quiero redondear con esto. Hoy aprendimos, mis hermanos, que la misericordia en el reino de Dios es esencial, es sumamente importante, y no importante para con nuestros amigos solamente, sino importante también para con nuestros enemigos. ¿Por qué? 3 razones vimos hoy. Porque nuestro Padre la ha manifestado con nosotros primero. Segundo, porque nos distingue y nos diferencia de aquellos que no le conocen. El mundo no es misericordioso porque no conoce a Dios, pero si nosotros conocimos a Dios, debemos ser misericordiosos como Él lo ha hecho a nosotros. Y por último, porque debemos dar de todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso estamos llamados, mis hermanos, a bendecir, a dar, a perdonar, a dar oportunidades, a dar opciones. No, pastor, ya lo perdoné un montón de veces. No importa, mi hermano, seguí sembrando, seguí perdonando, seguí bendiciendo, porque eso es lo que todos los días Dios hace con cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.